Comunicado de Guinea Ecuatorial también es nuestra tras el primer mes de las explosiones. En Guinea Ecuatorial también es nuestra. Somos Bata. La plataforma Guinea Ecuatorial también es nuestra. Quiere reiterar su solidaridad con las víctimas y nuestro más profundo pésame a los familiares de las víctimas mortales por las explosiones del 7 de marzo en Uncuántoma. Durante el último mes, Guinea Ecuatorial también es nuestra. Ha continuado con los esfuerzos de asistencia a los damnificados, encontrándose todavía con escenas estremecedoras. Los ciudadanos están siendo testigos de la nefasta gestión del gobierno durante los esfuerzos de paliar las consecuencias de las explosiones. Hemos visto atónitos cómo muchas de las víctimas no recibieron atención médica debido a que no tenían un seguro que les cubriera. También nos preocupa el hecho de que muchas de las víctimas mortales aún no hayan sido reclamadas o identificadas por sus familiares. Guinea Ecuatorial también es nuestra. Repudia los gestos egocéntricos y carentes de toda legalidad del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue. El vicepresidente convocó a más de casi 3,000 personas a la sala de conferencia de Ngolo para recoger su ayuda. Dicho acto no solo viola los protocolos de la seguridad del COVID-19, sino que también viola la dignidad e integridad de las familias afectadas. Estas ayudas no pueden y no deben reemplazar la indemnización a la que toda víctima tiene derecho según la legislación vigente. Por otra parte, la habitual falta de transparencia de este gobierno pone en entredicho el destino de fondo de 10,000 millones anunciados por el gobierno, incluyendo las aportaciones adicionales a este fondo por parte de donantes nacionales e internacionales. A cada uno de los casi 3,000 convocados le debería corresponder como mínimo 3 millones de francos. Guinea Ecuatorial también es nuestra. Sigue exigiendo una investigación independiente para que así el pueblo de Guinea Ecuatorial pueda conocer la verdad sobre lo acontecido en Uncuántoma. En esta misma línea, Guinea Ecuatorial también es nuestra. Exige al vicepresidente, responsable de la defensa y seguridad del Estado, que cese su campaña mediática a costa de los muertos y cumpla con obligación de identificar y proteger otros puntos de almacenamiento de explosivos en áreas urbanas o en sus alrededores, recordándole que en las explosiones de Uncuántoma los daños llegaron. Asimismo, ante la gravedad de los hechos, Guinea Ecuatorial también es nuestra. Exige al gobierno que no escatime ningún medio para atender a las víctimas ofreciendo comida y medicinas gratuitas en los hospitales, en todos los lugares que haga falta. La precariedad que han podido atestiguar nuestros voluntarios es tan triste como inexplicable en un país productor de petróleo. Recordamos la petición de alojar en los hoteles de la ciudad y la región continental a todos aquellos que han perdido sus casas y solicitamos además que se facilite acceso a viviendas sociales para las víctimas. Por último, Guinea Ecuatorial también es nuestra. Quiere manifestar su condena a la prohibición del gobierno de actos de la ciudadanía para homenajear a sus conciudadanos y familiares muertos durante las explosiones. El pueblo, al igual que las familias, necesitan el calor y el apoyo emocional de la nación. Apelamos al gobierno que reconsidere su posición y que no desprecie los sentimientos de los ciudadanos
en tiempos de humanidad y comprensión. Reiteramos nuestra solidaridad con todos los damnificados, deseando a los heridos una rápida recuperación. En Guinea Ecuatorial también es nuestra. Estaremos atentos a los acontecimientos, porque todos somos Bata.